Muy buenas noches. Nuevamente estoy muy agradecido con nuestro Dios porque nos permite estar en su santuario. Es un gusto verle y saludarle nuevamente a todos nuestros hermanos de la iglesia, pero también a las visitas que nos honran con su presencia. Hermana María Luz, nuevamente es un gusto verle y saludarle, igual que su hermoso nene, Andrew. Bueno, quiero decirles que en esta hora pues está ya la transmisión abierta para aquellos que ya se conectaron para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios. Gracias. Y también está con nosotros, todos conocemos, ¿verdad? Ellos también tienen un ministerio a través de la transmisión TV Tu Mundo. Ok, perdón, hermano. Muy bien, perfecto. Bueno, en esta hora rápidamente vamos a recordar lo del día de ayer, cómo Dios se comunica con nosotros. ¿Recuerdan? Que Dios se comunica con nosotros, pero de una forma, no en una forma como tú piensas de que, mira, tienes que hacer esto, tienes que irte por ese lugar, tienes que hacer esto. Dios no nos va a hablar de esa forma. Sin embargo, la forma como Dios se comunica a través de la providencia, ¿qué? Divina. Providencia divina. Y también mencionamos el significado de la providencia divina y mencionamos que es el poder de Dios obrando a favor de sus hijos a través de eventos, circunstancias, ¿para qué? Para auxiliarnos, para socorrernos, guiándolos para una vida plena y alcanzando el propósito por el cual fuimos atraídos en este mundo. Pero también mencionamos el día de ayer a través de la vida de José que es tan importante, es muy importante tener algunas actitudes que me va a ayudar para poder aprovechar cuando Dios se comunica conmigo. ¿Se acuerdan? Y mencionamos qué tan importante en la vida de José fue ser servicial. Porque gracias a ser atento y servicial con su prójimo, pudo conectar con dos personajes importantes del faraón, que fue el copero y el panadero. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero también nos dimos cuenta, otra de las actitudes que tuvo José para que la providencia de Dios estuviera concretando en su vida, fue confianza. Confianza plena en Dios. Porque a pesar de que él estaba en la cárcel, y no lo mencioné ayer, mis hermanos, a veces cuando leemos así la historia de José, pensamos que José solamente duró un mes, 5 meses, o quizás un año. Sin embargo, los que investigan sobre este asunto teológico, ellos creen que estuvo 13 años en la cárcel. 13 años. Pero a pesar de eso, su confianza lo depositó ¿en quién? En Dios. Y por último, la otra actitud importante es ser pacientes, mi hermana querida. Pacientes. Y realmente eso para que realmente Dios pueda concretar y comunicarse a través de nosotros, tenemos que tener esas virtudes, esas actitudes. Bueno, no sé si podríamos ya poner el título del tema. Por favor, mi hermano, gracias. Muy amable. Muy bien. El título del tema en esta noche, fíjense bien, está bien interesante el título, ¿eh? La verdad, ahí le estuve dándole un poco de tiempo sobre qué título ponerle cuando se hizo la semana de oración. Y ahí está el título.
Del calabozo, ¿a qué? A la exaltación. Del calabozo a la exaltación. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Amante Dios, gracias porque nos permite nuevamente meditar en tu palabra. Amante Dios, por favor, vamos a ser receptivos a tu palabra, a la voz de Cristo. Y que este mensaje, Señor, pueda caer en tierra fértil. De tal manera podamos, Señor, a veces somos procesos, incluso largos. No significa, Señor, Dios es, porque tú permites el proceso para una escuela de aprendizaje, la parte formativa de nuestros caracteres. Y en esta, Señor, ayúdanos a leer tu mensaje. Y aquellos que todavía están conectados, Señor, que juntos podamos meditar en tu palabra en esta hora. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después que José gracias a Dios porque lo exaltó a Dios y le dijo, solamente Dios puede hacer esas revelaciones. Se cumplió lo que dijo José a través de la inspiración de Dios con el copero y con el panadero. Con el copero, ¿qué sucedió? Después de 3 días fue restablecido en su cargo. Y con el panadero, después de 3 días, dice que fue regresado nuevamente delante del faraón. Hubo una fiesta especial y en esa fiesta especial lo mataron. Pero antes de que se fuese el copero, José le hizo una petición o un encargo. Le dice, por favor, cuando tú te vayas, acuérdate de mí. Cuando estés con el faraón, por favor, dile que yo vine en calidad de esclavo aquí a Egipto, que estoy aquí en la cárcel sin haber cometido ningún mal. Por favor, aboga por mí. Y dice el relato bíblico que el copero se fue, comenzó a trabajar en su función, sin embargo, se olvidó de José. Y dice el registro bíblico que pasaron 2 años después, porque la providencia de Dios seguía trabajando en la vida de José. Sin embargo, quiero detenerme un poquito porque quiero compartirles algo. Fíjense bien, vamos a escuchar ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Después de que pasó el tiempo y José se daba cuenta que aún seguía en la cárcel, en el calabozo, ¿qué pasó en su corazón? ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque José es una persona como tú y como yo. Porque pareciera que de pronto estamos viendo a un José perfecto. Pareciera que estamos viendo a un José que realmente no tiene debilidades. Pareciera que vemos a un José que realmente él es una persona tan recta en todo y que todo lo soporta. Sin embargo, mis hermanos, la esperanza que se había encendido en su corazón, hablando de José, patriarcas y profetas, capítulo 20 y la página 209, si lo podemos poner. Muy bien. Ok. La esperanza que se había encendido en su corazón
se desvaneció poco a poco. Y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón ¿de qué? De la ingratitud. Patriarcas y Profetas es el capítulo 20. Y me detengo un poquito. Para aquellos que son oradores y predicadores, si tú vas a presentar una gema, por favor, pon la referencia. Y pido disculpas, porque en los días pasados no puse la referencia. Y eso es importante. Si tú vas a dar una enseñanza de salud mental, al terminar de tu presentación, tienes que poner las referencias. Si vas a dar un tema que tiene que ver sobre la familia, al terminar tienes que poner ¿qué? Tus referencias. ¿Vamos bien? En el cual me disculpo en esta hora. La esperanza se había encendido en su corazón, pero después se desvaneció poco a poco y las otras tribulaciones se agregó a él. Amargo aguijón ¿de qué? De la ingratitud. No sé si alguna vez, para que entendamos a José, no sé si alguna vez tú le confiaste algo a alguien y esa persona no respondió a tus expectativas, o esa persona no respondió de acuerdo a tu amor, cariño que tú le ofreciste. A mí me ha tocado. Y duele el corazón cuando la persona fue ¿qué? Ingrata. Pero hay una palabra más fuerte que nosotros utilizamos: malagradecido. Malagradecida. En algún momento eso le pegó ¿a quién? A José. Para que nos demos cuenta que realmente José es como tú y como yo. Pero ¿qué pasó con José? Nuevamente dobló sus rodillas y comenzó ¿a qué? A recuperarse. ¿Vamos bien? Muy bien, perfecto. Ok. Mientras en algún momento, sí, comenzó a sentirse triste, pero una mano divina estaba por abrir las puertas de la prisión. Pero una mano divina estaba por abrir las puertas ¿de qué? De la prisión. Y para eso vayamos al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 40, por favor. Génesis capítulo 40. Y si lo tenemos, vamos a confirmarlo con un fuerte amén. Génesis capítulo 40. Fíjese bien. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor. El rey de Egipto se enojó al faraón contra sus dos oficiales. Bueno, yo creo que me estoy atrasando mucho. Perdóneme, sería el capítulo 41. El capítulo 41. Sí, es 41, perdón. Vamos a adelantarnos un capítulo más. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 41, verso 1. Dice así: y aconteció, pasado 2 años, que el faraón tuvo un sueño. ¿Tuvo qué? Providencia divina. Un sueño. Porque, ¿qué es lo que había tenido el copero y el panadero? Un sueño. Y en el plan de Dios, para liberar, para abrir la puerta del calabozo donde estaba José, trabajó de la misma línea.
A través de los sueños. Pero quiero que me acompañen, por favor, al relato bíblico. Porque ayer platicamos con el hermano Juanito. Tenemos que, como oradores, presentar la palabra de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, lo que dice la palabra de Dios. Ok, muy bien, dice, tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, robustas y cachetonas. Eso ya lo puse de mi cosecha. Y subían del río 7 vacas, subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y que paseaban en el prado. Y el verso 3, tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo ¿qué? Aspecto. Y en juntas de carne se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó, turbado por el sueño. Pero nuevamente después, no dice el registro bíblico si pasaron algunos días, pero dice que despertó. Pero se volvió a dormir de nuevo y soñó por segunda vez. Y el segundo sueño dice, y te lo describe, 7 espinas llenas y de hermosas crecían en una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espinas gruesas y llenas. El faraón se despertó, y vio que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera ¿qué? Interpretar al faraón. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón presenta sus sueños, llama a los astrólogos, a los magos, gentes que eran especialistas en los sueños, charlatanes pues. Ninguno se miraban los unos a los otros. No. Y le dicen, faraón, la verdad, no tenemos explicación para su sueño o sus sueños. Y entonces el copero recordó ¿a quién? A José. Pero mientras se acuerda de José, dice que en su corazón dijo, ay José, qué malagradecido soy. Él me hizo una petición y ya tengo 2 años trabajando. Ya tengo 2 años disfrutando a mi familia. Ya tengo 2 años teniendo vacaciones. Y José sigue en el calabozo. Pero vamos a ver qué dice Patriarcas y Profetas sobre este asunto. El alboroto general trajo a la memoria del copero las circunstancias de su propio sueño. Con él recordó a José y sintió remordimiento por su olvido e ingratitud. Le informó inmediatamente al rey cómo su propio sueño y el del primer panadero habían sido interpretados por el prisionero hebreo. Y cómo las predicciones, se habían ¿qué? Cumplido. Y lo tenemos en la gema número 2, por favor. La que sigue. No está. ¿Esa es la 2? Ah, sí. Perfecto. Sí, tiene razón, gracias.
Ahí está, mis hermanos, lo que ya leí. Muy bien. Regresemos al verso 9. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa el capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así ocurrió. Y yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y el verso 14. Entonces el faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. Y me detengo. ¿Cuánto tiempo había pasado José en la cárcel? ¿Cuánto tiempo? 13 años. 2 años fueron adicionales cuando después José platicó con el copero, ¿no? Pero en total fueron 13 años los que estudian e investigan, ¿no? Sobre la parte teológica. 13 años. Pero fíjense bien. Le dieron el currículum al faraón. Primero le dijeron, es un esclavo y es hebreo. ¿Qué currículo? Porque realmente el currículum es importante y más en este tiempo. ¿Quién eres? ¿Qué has estudiado? Tu licenciatura, maestría, doctorado, diplomados y demás. ¿Verdad? Pero ¿qué currículo tenía mi pobre José? Esclavo y hebreo. Dice el comentario, Patriarcas y Profetas, que en la mente del faraón hubo un bloqueo mental. Porque era rebajarse un faraón, el que tenía la conquista a nivel mundial, en ese momento, ir a consultar a un esclavo y hebreo. No sé si me estoy comunicando. Pero al fin de cuentas se dio y lo mandaron a traer. Le cambiaron sus ropas a José y le cortaron ¿qué? Saben que después de tanto tiempo en la cárcel y años, el cabello de José estaba largo. Le había crecido. Entonces llegan, le dicen, ¿dónde está José? Aquí estoy. Vámonos. El faraón te llama. ¿El faraón? Sí, él te llama. Pero antes de que se vaya, hay que llevarlo a bañar. Hay que cortarle, afeitarlo. Y hay que traerles buena ropa. Y entonces José sale del calabozo. Me detengo un poquito. Cuando nosotros aceptamos la providencia de Dios, Dios nos libera del calabozo. Dios nos libera de esa opresión. Dios nos libera de esa situación que de alguna otra forma nos lleva en sufrimiento y desgaste. Dios nos libera de las vicisitudes. Y nos saca del calabozo para una vida mejor. ¿Decimos amén? Porque cuando Dios nos llama para una vida mejor.
¿Por qué? Porque ahora Cristo está con nosotros. Y toda dificultad, toda aflicción, ahora no estamos solos, sino Cristo nos sostiene, nos conduce y nos ayuda. ¿Decimos amén? Ahora, mis queridos hermanos, ya está José frente al faraón. Verso 15. Y el faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes sueños, ¿para qué? Para interpretarlos. Pero me gusta cómo responde José al faraón. ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos la tercera gema? La respuesta de José al rey revela su humildad y su fe en Dios. Modestamente rechazó el honor de poseer en sí mismo sabiduría, ¿qué? Superior. Porque él contesta: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Mis hermanos, y quiero detenerme un poquito. Y eso debe ser una enseñanza para nosotros. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Dios. Por favor, no lo olvides. Hermano Juanito, yo sé que usted ha vivido esa experiencia. Un evangelista que ha recorrido el mundo. Pero corremos el riesgo como evangelistas. Que de pronto terminas, te pones ahí en la puerta y la gente te diga: me gusta mucho cómo usted predica. Me gustó mucho su mensaje. No sé si me estoy comunicando. Y de pronto tú te comiences a expander como pavo real. Y digas: es que yo soy un evangelista, pero de los buenos. ¿Saben? Yo tengo una lucha con eso. Y cuando alguien se acerca y me dice algún comentario positivo, yo he aprendido a contestar de esta forma: a Dios sea la honra y la gloria. Porque eso lo he aprendido de José. A Dios sea la honra y la gloria. Oye, te veo muy capaz en el trabajo. Eres una persona inteligente. A Dios sea la honra y la gloria. Oye, qué bonita casa tienes. Preciosa tu casa. A Dios gracias. Porque tú puedes decir: es que yo he trabajado fuertemente. Doble trabajo, doble tiempo, y por eso tengo esa mansión. Oiga, qué bonito carro tiene. Un Meche, o sea, un Mercedes-Benz. A Dios sea la honra y la gloria. No sé si me estoy comunicando. Porque José pudo haber dicho: es mi oportunidad ante el faraón y poder yo salir. Es mi oportunidad. Lo había esperado, lo había anhelado 13 años estando aquí en el calabozo. Es mi oportunidad. Sí, faraón, tengo un buen currículum. He interpretado muchos sueños. Y para muestra un botón, tu copero y el panadero. Pregúntales a ellos. No. Él dijo con humildad: ahí está. Ay, por favor, lo regresamos, mi hermano. La respuesta de José al rey revela su humildad y su fe en Dios. Porque dijo: no,
Dios es el único. Ahora, a José, cuando interpretaba un sueño, ¿quién se lo revelaba ese sueño? Pues Dios. No es que él tuviera un manual de interpretación de sueños. No. Dios. Por eso él dice, es Dios. Modestamente rechazó el honor de poseer en sí mismo sabiduría, ¿qué? Superior. Ahora, ¿qué notamos en José? Que José sigue siendo el mismo en la prosperidad, siendo fiel a Dios y reconociéndolo en todo. Y también ahora, cuando estuvo en la cárcel, seguía con la misma conducta. Es decir, el carácter de José se mantuvo firme. No sé si me estoy comunicando. Mis hermanos, ese es nuestro desafío. Que mantengamos el mismo carácter cuando hay abundancia, cuando todo está bien, cuando todo marcha en viento en popa, pero también cuando estemos en la aflicción, cuando estemos en la prueba, cuando estemos en la angustia, nuestro carácter tiene que ser el mismo. Ahora quiero decirte algo. Solamente Cristo Jesús puede ayudarnos a generar ese temple de firmeza, de lealtad, de integridad. Solamente Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Amén. Solamente Cristo Jesús. Abro mi corazón. Ustedes me han visto que casi yo no ceno o no he cenado, ¿verdad? Ok, ¿por qué? En el mes de marzo yo me sentía mal de mi salud y me fui a hacer chequeo médico y no fue tan alentador en el mes de marzo. Salí con una glucosa de 140. Yo ya me venía sintiendo mal, pero ese día fue el acabose. Llegué al sillón después de un día laboral y quedé fumigado. Pero de esas veces que no te quieres levantar. Mi esposa, que es enfermera, le digo, ¿sabes que no me siento bien? Yo siento que traigo mal el azúcar. Mi amor, tú estás sano. Siempre mirándome con ojo de amor al muñeco, ¿no? Pero yo no me sentía bien y me checó la glucosa 140. Y es cuando dijo mi esposa, pues sí, estás un poquito elevado, me dice, para no asustarme. Fui con un nutrólogo clínico y comenzamos con el plan. Porque en mi estudio de hemoglobina glucosilada salí con 5.7, dentro del rango prediabético. Entonces dije, a ver, y le pregunto al nutrólogo, ¿puedo revertirlo esto? Sí. Con ejercicio y tienes que cambiar tu alimentación. Todo lo que es harina procesada, elimínalo. Todo lo que es alimentos con alto nivel de azúcar, elimínalo. Le digo a mi esposa, lo voy a hacer por mí, pero también por amor a ti y a mis hijos. Y me dijo el nutrólogo, y tienes que hacer ejercicio. Yo anteriormente no hacía ejercicio. El ejercicio que hacía solamente el dedo, con el celular, el único. Y comencé a aplicarme, mi hermano. Al principio me costaba. Ahora, por la gracia de Dios, me levanto a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, 10 kilómetros diarios. ¿Pero por qué menciono todo esto? Porque Dios me ha ayudado a tener dominio propio. El que yo antes miraba un pastelito, me lo comía. Yo lo veo y digo, no, gracias, muy amable, pero no es saludable para mí en este momento. Les doy la noticia. Hace poquito hice mis estudios, bajé 15 kilos, de paso. 15 kilos bajé. Y me hice otra vez los estudios
y ya estoy en el rango normal. Gracias a Dios. Pero voy por más. Porque estoy en la frontera de lo normal. 5.6. Yo quiero estar en 4.5 o en el 5. ¿Me explico? Pero voy por más. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo que en algún momento hemos sembrado durante muchos años, queremos revertirlo en un mes, en 3 meses o en un año. No. Necesitamos algo de tiempo. Pero mis hermanos, resumo con esto. Así como Dios me ha ayudado a tener dominio propio, tener disciplina, fuerza, voluntad, pasa lo mismo en el ámbito espiritual. No sé si me estoy comunicando, porque es una práctica constante, de tal manera que eso nos lleva a ir refinando nuestros caracteres, de tal manera que vamos a llegar a un punto en donde aún en la abundancia como en la escasez tendremos el mismo temple, como lo tuvo ¿quién? José. No sé si me estoy comunicando. Ahora, quiero que vayamos aterrizando ya con el mensaje. Vamos a ir ya terminando. Entonces, respondió José después que le mencionó el sueño, capítulo igual 41 y verso 25. Entonces respondió José al faraón, el sueño del faraón es uno y el mismo. Nuevamente, fíjense bien, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. ¿Qué pasa con José? Nuevamente confía en Dios y a él le da ¿qué? El crédito. ¿Vamos bien? Porque responde de esa forma. Entonces respondió José al faraón, el sueño del faraón es uno y el mismo, es decir, el primero de las vacas feas y flacas que se comen a las vacas gordas, como las espigas que están marchitas se comen a las que están bonitas, es lo mismo. Es el mismo significado. Y verso 26. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo. Y el verso 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento, solanos 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió el faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Y dice el verso 29, faraón, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que le seguirá, lo cual será gravísima. El verso 32. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y el verso 33. Y ahí le da la solución. Porque no solamente le interpreta el significado, sino también le da la solución. Y dice el verso 33, por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio, y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país, que recojan la 5ª parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de abundancia. Y el verso 35, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y el verso 36. Y aquella provisión en depósito para el país y para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y en el país no perecerá de hambre. Y el verso 37, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos.
Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mis hermanos, después de que le da la solución, el faraón se queda sorprendido de la estrategia, porque ya le presentó la estrategia. Solamente tenían que ejecutarla y buscar a esa persona sabio y prudente, y que fuera apoyado por gobernadores en todo el país, para que cada gobernador que iba a estar al mando de un sector del país hiciera su trabajo, para que hicieran provisión y lo guardando, porque dice que esa sequía iba a dañar a todo el país, pero no solamente todo el país, sino también al pueblo de Dios. Así es. Y el faraón comienza a voltear a ver a su gente, como diciendo, a ver, ¿quién es ese hombre? A ver, ¿a quién pongo? Ya José me dijo el perfil, ¿a quién pongo? Y volteaba y dice, pues ninguno da el ancho. Y voltea a José, y José con un semblante de tranquilidad. ¿Se acuerdan que José hallaba gracia delante de los hombres? ¿Se acuerdan? Pues en ese momento, gracias al Espíritu Santo, halló gracia delante del faraón. De tal manera que hace una pregunta, pero de alguna otra forma afirmando, ¿acaso habrá otro hombre que tenga el Espíritu de Dios como José? Mis hermanos, cuando tenemos una relación con Jesús, constante, sincera, y nos humillamos día a día, el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo extraordinario en nuestras vidas. De tal manera que quizás no lo miramos, no lo notamos, pero que la gente sí. Y dicen, él o ella tiene el Espíritu de Dios. Porque no podemos ocultar lo que Dios irradia en nuestras vidas. No podemos ocultar. Porque dice la palabra de Dios que seremos la luz del mundo. Seremos la sal de la tierra. Y hablando de la sal, pareciera que no es importante. Cuando le pones, la gente lo come y no dice nada. Pero cuando no tiene sal, entonces sí te das cuenta qué tan importante la sal en el platillo. Porque le da sabor, lo sazona. Y nuestras papilas gustativas lo detectan y lo disfrutan. Mis queridos hermanos, tenemos que llegar a ese nivel donde podamos reflejar el Espíritu de Dios. José se quedó sorprendido porque minutos atrás, ¿dónde estaba José? En el calabozo. ¿Estaba en calidad de qué? De esclavo. Todavía seguía siendo esclavo allí, ¿eh? Todavía el estatus que tenía José ante el faraón seguía siendo ¿qué? Un esclavo. Un hebreo. Pero vamos a ver la respuesta del faraón. Síganme, por favor. (38) Gracias, mi hermano querido.
¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien tenga el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, después de haberme dado a conocer Dios todo esto, ya el faraón comenzaba a entender quién era Dios, ¿verdad? A entender quién era Dios. Dice, después de haberme dado a conocer Dios todo esto, hoy no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. ¿Recuerdan quién hizo lo mismo? Potifar. Entonces todo ese proceso era una preparación para en ese momento. Es por eso que Dios fue llevando a José a un liderazgo de menor a mayor. Todo comenzó en la casa de Potifar y se siguió puliendo en la cárcel. Mis hermanos, nuestro proceso va a ser en la abundancia, pero también en la escasez. Nuestro proceso va a ser cuando todo esté bien, pero también cuando Dios permita dificultades porque sigue trabajando en nuestro proceso. ¿Me estoy comunicando? Ahora, mis hermanos, seguía hablando el faraón. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra será gobernada todo mi pueblo, dice. Todo mi pueblo. Mi hermano, Egipto era la nación, era la potencia del mundo en ese momento. O sea, realmente no estamos hablando de cualquier lugarcito, aldea o ejido. No, no, no. Estamos hablando de la potencia mundial, Egipto. Y dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y el verso 42, entonces el faraón se quitó el anillo. Mis hermanos, ¿qué tan importante era el anillo en el tiempo del faraón y en el tiempo de los reyes? ¿Era importante o no era importante? El sello del anillo significaba ¿qué? Autoridad. Significaba que lo que se sellaba era un decreto que era irrevocable. Es decir, el anillo representaba el poder absoluto del rey o del faraón. Ahora el faraón se quita el anillo y se lo da ¿a quién? A José. ¿Para qué? Para que entonces tú, de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a tu inteligencia, comienza a trabajar y te doy el respaldo, el anillo, para que comiences a sellar todos los decretos y comiences ya a echar a andar el plan de Dios. Porque mis hermanos, el plan de Dios no solamente era proteger a Egipto, sino era más allá. Era de proteger la existencia de su pueblo, del pueblo de Israel. Más adelante, ¿me estoy comunicando? Mis hermanos, los procesos no son para destruirnos, son para construirnos. Y yo no sé si en esta hora alguien está pasando por un proceso y que siente, ay, hermano Ismael, siento que no puedo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no es para destruirte, porque no es el plan de Dios. No, es para construirte, como lo hizo con José. Porque a través de la historia de José, hemos visto que José ha vivido momentos alegres, pero también de aflicción, de prueba, de angustia. Dice el salmista David que cuando llegó a la cárcel, dice que lo trataba mal a José, oprimido con los grillos, sin poderse mover.
sometido. Pobre José. Pero ahora le estaban entregando el anillo. La máxima autoridad y el poder se lo estaban confiando. ¿A quién? A José. Pero terminemos con este asunto. Verso 42. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro. ¡Ja! En aquel entonces era el mejor carro, ¿eh? No crean que era ahí un carrito ahí, un Ford Focus. No, 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 no. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él: doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Ahora el verso 44. Luego dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, que Dios recompensa a sus hijos fieles. Dios recompensa, hermana María Luz, a aquellos que entregan toda su voluntad a Dios. Dios recompensa y obra en aquellos que dicen: Señor, yo ya no puedo, pero ahora te entrego mis angustias, mis debilidades, mis luchas, mis aflicciones, para que tú obres. Y Dios recompensará a mi hermana querida, como lo hizo con José. Cuánto sufrimiento de José, pero él fue probado y formado con ese propósito. Y el verso 45, el faraón puso a José el nombre de ¿quién? Y le dijo, y le dio por mujer a Asenat. ¿Saben cómo le puse a mi hija? Yo le puse Asenet, pero lo puse pensando en el nombre de la esposa de José, para que vean que sí me gusta la historia. Se llama Asenet, Ruth Asenet, mi hija, y mi hijo se llama Aarón Abdiel. Los dos tienen nombre bíblico. Ya no le pusimos Ismael porque le digo: mi amor, ya con uno es suficiente para ti. ¿Para qué Junior? No, 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 no. Y mis hermanos, y así quedó José frente a toda la tierra de Egipto. Y vamos por la última gema, y con eso cierro. Patriarcas y Profetas, capítulo 20, página 11 dice: desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Por eso le puse el título: del calabozo a la exaltación. Porque terminó con esa gema. Desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Porque Dios exalta a los que se humillan. Y quiero leerles algunos versículos rapiditos, se los voy a leer porque el tiempo ya me ganó, pero fíjense bien, vamos a escuchar. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Miren nomás. Miren. Bueno, escuchemos sería. No miren. Fíjense bien. Salmos 75:7 dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a este ¿qué? Enaltece. Mateo 23:12 dice: porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Engrandecido. Y 1 Corintios 1:29 al 31 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, para que
como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Y termino con rematando Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os saltará. Ahora, ¿por qué José fue saltado? Porque él se humilló. Si tan solo nosotros, dice, nos humilláramos, dobláramos nuestras rodillas, inclináramos nuestro rostro delante de Dios. ¿Qué más dice, hermano Juanito? Traeré sanidad, dice. Traeré sanidad. Si tan solo dice, nos humillamos. Termino con esta parte. Un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él, nadie puede llegar a un cargo honorable. Pero el carácter no se hereda. No. El temperamento sí. El temperamento sí se hereda. Ahí está. Flemático, colérico, sanguíneo, melancólico. Eso sí, ya lo traemos. Por ejemplo, yo soy sanguíneo. El pastor también. Acelerados y alegres, buenos para ser amigos. Pero también está el flemático, el antónimo, serio, tranquilo, pocos amigos, frío para pensar, analítico, profundo. Mientras el sanguíneo, rapidito decidimos y muchas veces por emociones. Pero dice, pero el carácter no se hereda, no se puede tampoco comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad, como lo fue con José. Tampoco José fue casualidad. Los dones más excelentes carecen de valor a menos que sean aprovechados. Repito, los dones más excelentes carecen de valor a menos que sean ¿qué? Aprovechados. El carácter tenemos que trabajarlo. Dios es el que trabaja. Lo que sí son los dones nos los da Él, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros no trabajamos con el carácter, a pesar que tenemos muy buenos dones, ¿no serán qué? Aprovechados. Y después agrega, la formación del carácter noble es la obra de toda una vida. Es la obra de toda una ¿qué? Vida. Y debe ser el resultado de un aplicado y perseverante esfuerzo. ¿Y a qué se refiere esfuerzo? De que todos los días tenemos que humillarnos a Dios, porque ese es un esfuerzo. Un esfuerzo es detenerte y abrir la palabra de Dios para estudiar. Un esfuerzo es dedicar tiempo para orar. Un esfuerzo es para ir a predicar. Un esfuerzo es para compartir con aquel necesitado lo que tú tienes. No sé si me estoy comunicando. A ese esfuerzo se refiere. Esfuerzo es decirle a tu naturaleza, te voy a someter, humillando mi voluntad. Eso es esfuerzo. Y dice que es un esfuerzo de toda ¿qué? Una vida. Y debe ser el resultado de un aplicado y perseverante esfuerzo. Por eso la palabra de Dios dice, y el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Es decir, tú tienes que seguir trabajando en tu carácter durante todo este tiempo. Y termina esta gema y el capítulo 20 de esta forma. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Dios da las oportunidades, hermana María Luz. El éxito depende de las oportunidades, hermana Paola, de las oportunidades que nosotros le demos a Dios. De las oportunidades que nosotros le demos ¿a quién? A Dios.
El tema de mañana, y con eso yo termino. El tema de mañana se titula Un encuentro con sabor a reconciliación. Me gusta cómo termina la historia de José, porque cómo comienza la historia, con una familia disfuncional, y termina la historia con una familia que se une, que se reconcilia. Pero todo fue por el carácter de José. Un encuentro con un sabor de reconciliación. Mañana vamos a hablar sobre el poder del perdón. No se lo pierdan, por favor. Aquellos que nos están escuchando y sintoneando en lo que es la red social, por favor, no se lo pierdan. Vamos a terminar con el canto tema, por favor. Vamos a pedirle, por favor, a los que están al frente de la dirección,